la idea es que en conjunto con la doctora Carolina hicimos esta revisión, espero obviamente que sea de su agrado y que quede pues como claro el tema. Dale, Caro. Listo, como les decía, pues esta revisión está basada en este artículo. Dale. Listo, entonces el día de hoy vamos a tratar como algunos aspectos claves sobre la actualización y la guía y vamos a tratar como las directrices de RCP neonatal, vamos a hablar un poquito sobre la epinefrina, también como tal del algoritmo de soporte neonatal, sobre la secuencia de esfuerzos de reanimación, los cuidados que debemos tener en cuenta posparo y cuándo no debemos reanimar. Entonces vamos a comenzar con las directrices de soporte neonatal. ¿Qué nos dicen las guías? El soporte neonatal se va a aplicar principalmente al recién nacido desde esa transición intrauterina, donde el ambiente es líquido, hacia la extrauterina, que va a ser un ambiente que va a estar lleno de aire en la sala de partos. Sabemos que el periodo neonatal es ese periodo que va a comprender desde el nacimiento hasta los 28 días de nacido. Y principalmente este soporte se va a centrar en el manejo del compromiso respiratorio agudo al nacer y en la administración de ventilación con presión positiva que sea eficaz. ¿Cómo vamos a saber que esa ventilación con presión positiva fue eficaz? Porque vamos a poder observar en el neonato una mejoría en la frecuencia cardíaca, también va a haber como un establecimiento de la respiración espontánea o va a haber llanto. Hay algunas pautas neonatales que hay que tener en cuenta como para prepararnos al momento de atender pues a un neonato, sea que haya nacido y entre en paro en ese momento o que durante esos 28 días pues necesite de soporte neonatal. Entonces tenemos la anticipación y la preparación, el manejo que vamos a tener del cordón umbilical, las acciones iniciales, la evaluación de la frecuencia cardíaca, la ventilación por presión positiva con la oxigenoterapia, con presiones torácicas, el acceso vascular, los medicamentos, en este caso la epinefrina, la expansión del volumen y la retención e interrupción de la reanimación. Para hablar un poquito de epinefrina, sabemos que esta pertenece como a la clase de medicamentos de los alfa-agonistas y los beta-adrenérgicos, entonces son agentes simpático-miméticos. El alfa-agonismo lo que va a hacer es que nos va a aumentar esa frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco y la circulación coronaria, mientras que su efecto beta-adrenérgico va a provocar una relajación de la musculatura lisa bronquial y esto nos va a permitir que aumente esa perfusión coronaria y cerebral. Bueno, muchachos, entonces la idea es que vamos a hacer un repaso de la parte del algoritmo de reanimación neonatal. Para que esto nos quede más claro, hay que entender de que la reanimación neonatal tiene 3 momentos, ¿sí? El primer momento es la preparación, el segundo momento son las intervenciones como tal de reanimación y el tercer momento son los cuidados posparo, ¿sí? O posreanimación. Entonces, en el primer momento que es la preparación, nosotros como médicos, ¿qué tenemos que hacer? Pensar en el peor escenario posible, ¿sí? Ahí yo voy a evaluar al binomio madre e hijo y adicional a eso voy a tratar de encontrar cuál es el equipo que yo tengo disponible, ¿sí? Tanto equipo médico, enfermería, auxiliares y obviamente los insumos que yo requiero para poder hacer una adecuada reanimación y las intervenciones obviamente que van a venir derivadas de la complejidad que presenta el neonato. Eso es básicamente como en lo que yo me tengo que centrar. Adicional a eso, como ustedes ya saben, nosotros nos tenemos que hacer unas preguntas básicas que van a estar enfocadas a tratar de identificar esos neonatos que tienen mayor riesgo. Entonces, la primera pregunta será, ¿cuál es la edad gestacional esperada para ese neonato? El líquido amniótico está claro. El número de fetos que vienen, obviamente no es lo mismo 1 o 2 o 3 fetos, ¿sí? Y tratar de identificar factores de riesgo en el binomio madre-hijo que aumenten la probabilidad de que ese neonato necesite intervenciones adicionales. Y como quinta pregunta, nosotros tenemos, digamos que
adaptado de la Asociación Colombiana de Neonatología una recomendación y es cuál va a ser el manejo del cordón umbilical. Es muy importante tratar de identificar esos neonatos que requieren un pinzamiento inmediato, temprano y a cuales se les puede hacer un corte tardío del cordón umbilical, que es lo que quisiéramos pues, obviamente hacer en la mayoría o si no en todos los neonatos. Posterior a eso, ya después de que nos preparamos, va a llegar el primer momento que, digamos, podemos denominar el momento cero, que es el momento del nacimiento, ¿sí? Una vez nace el feto, pues ya sería el neonato. Lo primero que debemos hacer es instalar o, digamos, darle el start al cronómetro. ¿Por qué al cronómetro? Porque el cronómetro es el que nos va a dar la pauta del tiempo que está transcurriendo en cada intervención que yo voy a hacer. Y eso es supremamente importante para poder que se cumpla a cabalidad todos los pasos del algoritmo. Concomitante con eso, yo voy a evaluar 3 ítems fundamentales, que es si el feto es un feto a término, que eso ya lo sabíamos desde la preparación, pero hay que retomarlo obviamente porque muchas veces no nos da tiempo de prepararnos. El segundo es si el feto tiene un tono adecuado o tiene buen tono. Y el tercero es si el feto, o pues obviamente el neonato, llora o respira, ¿cierto? Entonces, con estas 3 simples preguntas que yo las puedo contestar o evaluar simplemente con la inspección del neonato, no lo tengo ni siquiera que tocar, yo puedo saber si el neonato es un neonato vigoroso o no vigoroso, ¿cierto? Entonces, si las 3 preguntas están calificadas de forma satisfactoria, yo puedo estar tranquilo. Ese bebé posiblemente no va a necesitar maniobras avanzadas, pero que no necesite maniobras avanzadas o que se vea muy bien inicialmente, no quiere decir que yo no le voy a hacer absolutamente nada. A ese bebé lo voy a dejar en contacto piel a piel con su mamá, puedo hacer un corte tardío del cordón, voy a obviamente hacer las medidas básicas, que es secar, calentar, estimular, posicionarle la vía aérea y si es necesario hacer succión de las secreciones, ¿cierto? Pero ahí yo me puedo tomar todo el tiempo, tengo 1 minuto completo para hacer esto, que es el minuto de oro, y no tengo que gastar afán realmente. ¿Listo? Si alguna de las preguntas son negativas, especialmente si el bebé no tiene buen tono o si el bebé no llora ni respira, con eso ya tenemos un bebé que es no vigoroso. Un bebé que es no vigoroso requiere medidas más ágiles para poder corregir ese estado que lo llevó a esa descompensación o digamos que a esa maladaptación. Entonces, si alguna es negativa, entonces yo voy a hacer esas mismas medidas básicas que mencionamos, que son 5 medidas básicas: calentar, posicionar, estimular, secar y succionar la vía aérea si es necesario, solamente si tiene secreciones obstructivas, pero no me voy a demorar tanto. Y la idea es que esas intervenciones van a durar solamente 30 segundos, ¿cierto? Como miran, ahí va como la mitad de todo este trazo que dice 1 minuto, entonces ahí yo me voy a demorar realmente 30 segundos. Listo. Una vez yo hago esas maniobras iniciales, yo voy a evaluar a los 30 segundos en qué condiciones está mi recién nacido. Y aquí yo voy a empezar a simplificar las cosas que voy a evaluar. ¿Qué voy a evaluar en este momento? 1, si mi bebé está en apnea, si está en gasping o tiene gasping, o si tiene una frecuencia cardíaca menor de 100. En este punto es muy importante y como les digo a los estudiantes, se empiezan a confundir porque más adelante vamos a poner el punto de corte de 60 latidos por minuto para tener avance en intervenciones más agresivas, pero en este punto de corte solamente me están preguntando si es menor de 100 y es menor de 100 entre 0 y 99, entonces en esa brecha
o en ese rango que tengo entre 0 y 99, yo voy a hacer las mismas intervenciones sin saltarme ningún paso. ¿Listo? Entonces, si mi paciente cumple al menos uno de esos criterios, o está en apnea, o tiene gasping, o tiene una frecuencia cardíaca menor de 100, entonces yo voy a progresar en las intervenciones y voy a darle ventilación con presión positiva. La ventilación con presión positiva yo se la voy a dar básicamente con que tengamos disponible con 3 dispositivos. El primer dispositivo, y es el que tenemos a la mano en todos los servicios de urgencias, es la bolsa autoinflable, ¿cierto? La bolsa autoinflable, digamos que es el más asequible, pero no es el mejor porque no nos permite dar función de CPAP y tampoco nos permite hacer un ajuste más, digamos que preciso de las presiones que vamos a administrarle a la vía aérea del neonato. Pero digamos que es lo que tenemos. Podemos utilizarlo también con dar ventilación con presión positiva con una bolsa autoinflable, con una bolsa inflada por flujo o por un dispositivo en pieza en T, que sería la mejor opción, que eso pues obviamente afortunadamente ya se está generalizando, eso ya lo encontramos mucho más fácil en los servicios de urgencias. Entonces, ¿cómo vamos a dar esa ventilación con presión positiva? Inicialmente tenemos que definir, uno, qué FiO2 le vamos a dar a ese recién nacido. Las guías nos dicen que tenemos que dar una FiO2 dependiendo de la edad gestacional y nuestro punto de corte van a ser las 35 semanas. Si tiene menos de 35 semanas, vamos a dar una FiO2 un poco mayor, que en teoría podría estar entre 21 y 30%. En general, quedémonos con 30%. Y si tiene más de 35 semanas, o sea, sus bebés más grandecitos, no necesito dar una FiO2 mayor al 21% inicialmente. ¿Listo? Voy a pedir monitoreo continuo, voy a pedir pulsioximetría continua y si tengo cardioscopio, maravilloso. Se le debería poner pues un monitoreo cardíaco al recién nacido. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo voy a dar ventilación con presión positiva? Voy a dar ventilación con presión positiva 30 segundos. Y obviamente vamos a tratar, nuestro objetivo será dar una ventilación por segundo, para lograr en términos generales entre 40 y 60 ventilaciones en un minuto. ¿Listo? Bueno, pásate, Carito. Siguiendo en este orden de ideas, yo me puedo, después de esos 30 segundos de ventilación con presión positiva, yo puedo encontrar varios escenarios. Yo vuelvo y revaloro mi paciente a los 30 segundos. Ahí yo puedo encontrar en general 4 escenarios. Uno es que tenga un recién nacido que ya me respire bien, que respire de forma espontánea y sin dificultad, que sería el escenario más favorable. Ese bebé no necesita nada adicional, simplemente vigilancia y cuidados postparto, ¿cierto? El segundo escenario es el bebé que está respirando de forma espontánea, pero está respirando con dificultad, distinto a tener gasping, ¿cierto? Sino que está con dificultad respiratoria, o sea, que tiene taquipnea, aleteo nasal, está cianótico, está desaturado. Ese bebé lo que necesita es proveerle presión positiva de forma continua, o sea, lo podemos hacer mediante un CPAP. Listo, para ayudar a ese reclutamiento alveolar. El tercer escenario, digamos el tercero y el cuarto serían los menos afortunados, y aquí es donde se nos empieza a enredar un poquitico la situación, ¿sí? Si yo encuentro un bebé que tiene una frecuencia cardíaca entre 60 y 100, yo continuaré dando ventilación con presión positiva, pero primero debo darle o debo realizar el Mr. Sopa, ¿cierto? Que son las medidas correctivas que me van a ayudar a definir si yo no soy el que me estoy equivocando en las intervenciones y que por eso es que mi bebé no está mejorando. Listo, entonces
Si después de ventilación con presión positiva de forma adecuada, después de 30 segundos, no hay respuesta en la frecuencia cardíaca, o sea que independientemente del rango sigue por debajo de 100, yo tengo que hacer el Mr. SOPA en este momento. Entonces nuestro tercer escenario será ese. Si tiene una frecuencia entre 60 y 100, yo hago el Mr. SOPA, evalúo, corrijo. Si tengo algo que corregir, puedo dar otros 30 segundos de BPP para mirar si hubo respuesta o no a esa intervención. Y si definitivamente no hay nada que corregir en el Mr. SOPA y el bebé tiene una frecuencia cardíaca entre 60 y 100, entonces yo progreso a, digamos, asegurar la vía aérea, o sea, a pasar a una intubación orotraqueal, aumentar la FiO2 en este momento ya sí al 100% y continuar con ventilación con presión positiva. Listo. En el otro escenario, o sea, el cuarto, que sería el escenario más desafortunado, es el bebé que tiene 60, menos de 60 latidos por minuto, después de haber recibido 30 segundos de ventilación con presión positiva de forma efectiva, ¿sí? Y adecuada. Entonces, si estoy en ese escenario, ¿qué tengo que hacer? Nuevamente hacer el Mr. SOPA, lo hago completo, evalúo si hay que hacer alguna intervención adicional, corregir alguna intervención, y si no hay ninguna intervención, entonces, ¿qué corregir? Progresar en la vía aérea, intubar al bebé y aumentar la FiO2 al 100%. Si definitivamente persiste con una frecuencia cardíaca menor de 60, entonces aquí inicio compresiones, que vamos a hacer compresiones en una relación de 3 a 1, ¿sí? 3 compresiones, una ventilación. Y recuerden que es muy importante que en la reanimación neonatal es en el único momento de la etapa de la vida en que después de intubado o después de haber avanzado en la vía aérea, yo todavía sigo haciendo compresiones y ventilaciones de forma sincrónica. Entonces, es muy importante. Adicional a eso, recuerden lo que yo siempre les digo en las clases, que hay que verbalizar. Entonces, la idea es que siempre se cuente y 1, y 2, y 3, y la persona que está ventilando dice ventilo. Y si solamente estamos ventilando, la persona que está ventilando debe decir ventilo 2, 3, ventilo 2, 3, ventilo 2, 3. Muy bien. Entonces, si llegamos al momento de las compresiones, ya ahí cambia el momento o el tiempo a revalorar, ¿cierto? O sea, cada ciclo ya no va a durar 30 segundos como veníamos hasta la sola ventilación, sino que vamos a revalorar cada ciclo cada 60 segundos o cada minuto, ¿cierto? Que es lo mismo. Entonces, si después de usted haber dado un ciclo completo de compresiones y ventilaciones con una relación 3 a 1, ya su bebé está intubado, ya tiene una FiO2 al 100%, recuerden que es supremamente importante que su bebé esté intubado previo al inicio de las compresiones. Por eso aquí en el algoritmo nos dice, hay que hacer las medidas correctivas si son necesarias y progresar en la vía aérea, intubar o utilizar una máscara laríngea si es necesario, ¿cierto? Antes como tal de iniciar las compresiones. Muy bien, entonces si pasa un ciclo más y el bebé persiste con una frecuencia cardíaca menor de 60, entonces será el momento de utilizar vasopresores. Como Carito ya nos estaba mencionando ahorita, las propiedades de la epinefrina. La epinefrina es el medicamento que vamos a utilizar durante el momento del paro, pues, o del momento de la reanimación. Y digamos que ya como ustedes saben, la dosis adecuada de la adrenalina debe ser de 0.01 a 0.03 miligramos por kilo. Y la dilución, como ya pues la hemos practicado en varias ocasiones, llevamos una ampolla de adrenalina
más 9 cc de solución salina, y de ahí en una jeringa de insulina cogemos 1 centímetro, ¿cierto? Que es la jeringa completa. Y de esa dilución le pasamos digamos que correspondería ponerle al paciente 0,1 a 0,3 cc, perdón, cc no, pues unidades por kilo. ¿Listo? Muy bien, entonces si después de ese primer ciclo de compresiones y ventilaciones no hubo respuesta, entonces pongo adrenalina, las dosis que les dije, y revaloro en 1 minuto más después de que termine ese ciclo. La adrenalina, digamos que es el único punto en el que podemos hacer una similitud con la reanimación del adulto, porque podemos hacer, digamos que continuar esas dosis cada 3 a 5 minutos hasta que determinemos si vamos a parar o a continuar la reanimación. ¿Listo? Y si ya después de un ciclo más de dar adrenalina, usted ve que no hay respuesta, persiste con menos de 60 latidos, usted puede poner expansores del volumen, y la literatura, digamos, que avala de que se pueda poner solución salina al 0,9, solución salina normal, o incluso usted podría poner hemoderivados, y la dosis básica son 10 miligramos por kilo en un bolo que se va a pasar más o menos en 10 a 15 minutos, y evaluar la respuesta. Listo. Si después de haber hecho todo eso el bebé no tiene respuesta clínica, está hipoperfundido, la idea es obviamente evaluar si hay características clínicas de un neumotórax y obviamente entrar a tratar esa condición. Muy bien, seguí, Carito. Digamos que la secuencia de esfuerzos de la reanimación, seguía la otra diapositiva. Debemos tener varios puntos claves o varias claridades durante la reanimación que nos ayude a tener, digamos que, puntos de anclaje que no debemos soltar durante todo el proceso, ¿cierto? Entonces tenemos que tener presente que el objetivo principal de la reanimación siempre va a ser la ventilación. ¿Por qué la ventilación? Porque nosotros tenemos que partir de que lo que llevó a la descompensación hemodinámica de ese recién nacido es la hipoxia. Entonces, tenemos que corregir eso como primera instancia, ¿sí? Por eso las compresiones no tienen un papel tan protagónico en la reanimación neonatal como si lo tiene en la reanimación del adulto. El establecimiento de la expansión y ventilación del pulmonar debe ser también una prioridad. Esto es muy importante porque muchas veces nosotros damos ventilación con presión positiva y no evaluamos la expansión del tórax. Para poder que sea una ventilación con presión positiva adecuada, tiene que haber una adecuada expansión torácica. ¿Listo? No existen recomendaciones explícitas para el enfoque del ABCD, y la ventilación debe optimizarse con la intubación endotraqueal lo antes posible, obviamente, antes de las compresiones. Listo, siempre es muy importante que nuestro neonato esté intubado antes de iniciar las compresiones. Dale, Carlos. Y digamos que los cuidados postparo es digamos que es un momento que se puede tornar muy amplio por el hecho de que el cuidado postparo va a depender en la condición clínica que termine el neonato después de las intervenciones que nosotros le hicimos. Si es un bebé que le fue súper bien y solamente necesitó un ciclo corto de ventilación con presión positiva, posiblemente ese bebé solamente necesite vigilancia, ¿cierto? Pero si es un bebé que necesitó hasta una dosis de adrenalina o 2 dosis de adrenalina, hay que obviamente entender de que ese bebé va a necesitar un soporte ventilatorio, va a necesitar un soporte inotrópico, ¿sí? Y otras condiciones que obviamente se salen pues del objetivo de esta charla. Es importante pues obviamente tener una monitorización que se va a hacer por parte de pediatría en la UCI neonatal, y hay que tener presente que esos neonatos que tienen más de 36 semanas
y que cursan con una encefalopatía hipoxico-isquémica moderada o severa son candidatos a una hipotermia terapéutica, ¿cierto? Que eso nos va a hablar Carito más adelante. Otra cosa muy importante ya para finalizar la parte del algoritmo es que hay que tener presente, muchachos, de que los medicamentos que le vamos a pasar a estos pacientes siempre deben ser por vía central, ¿cierto? Y la vía central más fácil de acceder siempre va a ser la vía umbilical. Entender también de que la vía umbilical o el cateterismo umbilical en el contexto de la reanimación neonatal es un procedimiento limpio más no estéril, que el catéter que pasemos durante la reanimación neonatal es un catéter provisional que posteriormente se va a retirar y de ser necesario, pues se va a volver a instalar otro con una técnica aséptica, y que nosotros, para que no tengamos que estar pensando en esas fórmulas que son basadas muchas en el peso, la talla, unas que es la talla dividido 6 más 1 o 2 centímetros, que es como la más fácil que uno se puede aprender. Como en ese momento no tenemos la disponibilidad de tener la talla, eh, podemos simplemente tener presente que vamos a introducir el catéter lo mínimo necesario para obtener un retorno venoso. Y usualmente eso es 4 centímetros en los recién nacidos a término y 2 centímetros en los recién nacidos pretérmino. Digamos que eso no es, no lo podemos generalizar, pero es algo que nos puede dar como una pauta para ese momento de la reanimación. ¿Listo? Dale, Carlos. Listo, entonces, como estábamos mencionando, en aquellos niños que haya como evidencia de la encefalopatía hipoxico-isquémica, vamos a poder usar la hipotermia terapéutica. Entonces, ¿cómo vamos a poder sospechar que un niño, pues que un neonato tiene esa encefalopatía hipoxico-isquémica? Hay un scoring que se llama SARNAT, donde vamos a poder evaluar como el estado anormal de la conciencia, sea que el neonato esté hiperalerta, irritable, letárgico u obnubilado, también que tenga como disminución de los movimientos espontáneos, dificultades respiratorias o alimentarias, que tenga un tono deficiente, que tenga una postura que sea normal, además que haya ausencia de los reflejos primitivos o que tenga una actividad convulsiva. Y en los neonatos, pues se podrá determinar es porque van a tener un Apgar bajo y un llanto débil o ausente. ¿Cómo va a funcionar todo lo de la hipotermia terapéutica o por qué va a proteger el cerebro durante esa encefalopatía hipoxico-isquémica? Básicamente, el proceso se trata de usar un gorro o una sábana enfriadora, dependiendo de si decimos solo enfriar la cabeza o enfriar el cuerpo completo. La idea es reducir esa temperatura corporal hasta 33.5 grados centígrados y la temperatura del recién nacido va a estar reducida por 72 horas y posteriormente se va a ir aumentando lentamente. Y eso va a hacer que las células puedan recuperarse y va a prevenir que aumente el porcentaje del daño cerebral. Es muy importante tener en cuenta que todo eso se hace en la unidad de cuidados intensivos neonatal. Entonces, los gorros enfriadores van a extraer ese calor del cuerpo del bebé, van a reducir la temperatura y el enfriamiento del cuerpo completo va a ser por medio de las sábanas y solo se le deja al bebé el pañal también por esas 72 horas. Cuando vamos a hacer esta hipotermia terapéutica, hay que tener en cuenta que siempre hay que monitorizar al bebé, entonces hay que monitorizar la respiración, la oxigenación, la frecuencia cardíaca y la actividad de las ondas cerebrales. Lo ideal es hacer el control de la temperatura específico. Se puede comenzar con 32 a 34 grados centígrados y posteriormente de 36 a 37.5 o simplemente comenzar y mantenerlo en 36 a 37.5 durante esas 72 horas hasta que posteriormente pues, se va a ir dando un aumento gradual de la temperatura. Y realmente no existen como pautas sobre el manejo óptimo de recién nacidos fuera de ese periodo neonatal para la hipotermia terapéutica. ¿Cuándo debemos suspender las maniobras de reanimación? Cuando el Apgar sea cero a los 20 minutos del nacimiento, cuando haya una ausencia de la respiración espontánea o el Apgar
sea de 1 a 3 a los 20 minutos del nacimiento en mayores de 34 semanas, aunque tenga una frecuencia cardíaca detectable, cuando por concepto médico no haya viabilidad, es decir, que el feto sea menor a 24 semanas o que tenga malformaciones que no sean compatibles con la vida. Y siempre es muy importante tener en cuenta ese diálogo y esa comunicación con los padres y explicarles claramente el procedimiento, lo que pasó y las decisiones que se van a tomar al momento de suspender la reanimación.